pido que me acompañes. Rubén, vamos a pedir la presencia del padre Hugo aquí en el escenario, por favor. Adelante, él va a ser quien nos presente. Adelante. Padre Hugo Germán Buzaira, bienvenido. Bienvenido. Él lo va a presentar a nuestro invitado especial. Buen día, padre. Buenos días a todos. Buenos días, padre. Bueno, yo quiero presentarles al padre Alberto Bustamante. Así que si puede pasar aquí adelante, padre. Así todos lo conocen, lo reciben con un aplauso. Bueno, el padre hoy su oficio es vicario general de la diócesis de Villa María y con la educación ha tenido mucha presencia, sobre todo él ha sido presidente del Consudec. Así que bueno, ahora él, que pongámonos a escucharlo y abrir los oídos de nuestro corazón en este mensaje que nos quiere dar en este miércoles santo para poder militar esta semana tan especial. Bueno, la verdad que me imagino que están porque no los veo. Las luces no lo permiten, así que bueno. Primero quiero agradecer profundamente la invitación. Siempre venir por estos lagos, por estos lugares, estas tierras, para mí es una invitación a viajar con una memoria agradecida a mi infancia, a mi familia, a mis padres. Yo pasé gran parte de mi infancia en la zona de Cabalango y viví con mucha intensidad en ese contexto familiar la posibilidad de crecer. Ese regalo enorme que Dios me hizo, de la familia que me regaló, que me dio, como un gran don. Y de un modo muy particular, quizás en este teatro, la primera y única vez que vine a este teatro fue con mamá, que falleció hace poquito, y ella le gustaba mucho Jorge Rojas, y entonces vinimos a ver uno de esos espectáculos. Por eso digo, bueno, para mí es un viaje con una memoria agradecida, también dolida por sus ausencias, pero siempre esperanzada en el reencuentro, ¿verdad? Así que bueno, agradezco la invitación desde ahí. Lo otro, trataré de no abusar demasiado de su tiempo. Yo siempre recuerdo cuando me ordené sacerdote, a los pocos meses, el curita con un santo cura, padre Abreu, con el que yo estuve de vicario parroquial, mis primeros meses de sacerdote, me supo dar un consejo para la homilía, y sin pretender condicionar a hermanos sacerdotes que veo que están por aquí, me supo decir que cuando el cura predica 10 minutos calienta el corazón de la gente, que después de los 10 minutos se comienzan a calentar los asientos de la gente, y después ya de los 20 minutos se recalienta la gente. Entonces digo, simplemente digo, para aclarar que voy a estar un poquito más de 20 minutos, si alguien se recalienta me avisa, para no tener problemas, digamos. Muy bien. Estamos realizando esta jornada en el contexto de la Semana Santa, y yo quería entonces enmarcarla con la reflexión, con la lectura, con la primera lectura del Domingo de Ramos, ¿no? De Isaías, dice así:
El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído. Yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaron y escupían. Es un gran desafío no tener oído de discípulo y lengua de discípulo. Estos espacios uno diría como de silencios institucionales y personales que suponen estos ámbitos de escucha, de reflexión, entre otras cosas me parece que tiene que ser para eso, ¿no? Y pedirle al Señor que nos afine el oído para que podamos tener palabras de discípulo y no cualquier tipo de palabra. La palabra del discípulo siempre es una palabra, y en el contexto del texto, que brota del amor al otro, ¿no? Uno puede decir que, y pensando incluso nosotros como educadores, ¿no?, que yo no tengo derecho a dirigir la palabra a otro si primero no estoy dispuesto a amarlo. Porque toda palabra que brota de la boca sin amor siempre es mala palabra. Siempre. Y nosotros estamos llamados no a tener malas palabras, sino fundamentalmente a tener palabras de discípulo. Y esa es una pregunta que uno siempre se tendrá que hacer. Mi lengua es lengua de discípulo. Cuando yo uso la palabra, son palabras de discípulo. Romano Guardini, un gran teólogo, decía siempre que solo tiene palabras significativas quien primero tiene silencios significativos. Es decir, aquellos que somos capaces de digamos, modelar nuestras palabras al amparo del silencio, de la escucha de discípulo. Y estos espacios son precisamente para eso, ¿no? Quizás no hay persona más complicada que la que se entera lo que piensa cuando se escucha. ¿Vieron que nos pasa eso en la vida, no? Largamos la palabra, después que largamos la palabra, escuchamos lo que dijimos y decimos, qué interesante lo que pienso. Es complicada una persona que se entera lo que piensa después que se escuchó lo que dijo. Y es compleja una institución que se entera lo que piensa después que decidió. Siempre supone, ¿no?, para nosotros este desafío de la escucha, uno puede decir, del cultivo y del cuidado de nosotros mismos. Las palabras construyen, las palabras destruyen. Qué poder que tiene una palabra, ¿no? Qué poder. Como la de Dios. Porque creados a su imagen y semejanza, participamos de su poder y del poder de su palabra también. Si no, cualquiera de ustedes que está acá, que como digo, no los veo, bueno, no, supongo que están todas muy lindas y los otros también, que yo no sé. Pero digo, supongamos que hay alguien aquí, ¿no es cierto? Y yo le digo, che, qué mal que se te ve, estás pálido. Y a lo mejor ni se lo ve mal, ni está pálido. Pero si yo le digo eso, ¿qué le pasa al otro? ¿Que me pasara? ¿O no?
Las palabras son poderosas. Miren, Pablo Neruda. Todo lo que usted quiera, sí Señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, las que pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, brimantes, herbúneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejillo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragios, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Bellísimo. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no le esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, pluma, pelo. Tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patata, butifarra, frijoles, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas, pero por donde pasaban quedaba, arrasaba la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma mío. ¡Qué belleza! Salimos perdiendo, salimos ganando. Los conquistadores se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Y uno puede decir, también llegó la palabra, de la que yo tengo que tener oído de discípulo para escucharla y así poder tener lengua de discípulo. Vamos a pedirle al Señor entonces, de un modo especial a María, que siempre tuvo oído de discípula, y por lo tanto María siempre tuvo palabras de discípula, o mejor dicho, ella fue la palabra. Porque esto es lo otro, ¿no? Nosotros como educadores de un modo muy particular siempre tenemos que tomar conciencia. No solo estamos llamados a tener buenas palabras, sino a ser una buena palabra. Porque yo soy una palabra. Yo soy un mensaje. Siempre. Y nosotros lo sabemos muy bien. Hay personas que uno las ve llegar, está todo tranquilo. Y uno la ve llegar y anuncia la futura tormenta. No hace falta ni que hable. A uno le avisan que va a venir y decimos caga. Ni siquiera hace falta que llegue. Su nombre es un mensaje. Y a veces al revés. Hay un lío bárbaro y le dice, mira que va a venir tal, y la cosa se serena. Siempre estas preguntas uno se las tiene que hacer. ¿Qué palabras tengo? ¿Qué palabras soy? Y para eso hace falta, como digo, estos espacios de cuidado y de cultivo de nosotros mismos. Y esas dos preguntitas que siempre nos tenemos que hacer como educadores.
y yo soy el menos indicado para eso. De hecho, en la entradita esa por la cual uno sube, pasé de casualidad porque está muy angosta. Digo que uno es el menos indicado para esto, pero uno siempre se tendrá que preguntar cuál es nuestra dieta espiritual, cuál es nuestra dieta cognitiva, cuál es tu cornillo del alma, digamos así, ¿no? ¿De qué te nutres? ¿De qué nos nutrimos? Porque tarde o temprano se nota. Se nota. Entonces, por eso decía este marco ya de Semana Santa, casi todavía de tiempo cuaresmal, que más bien comienza, se rompe, por así decir, culmina con el tríodo pascual, ¿no es cierto? Poder pedirle al Señor que sigamos acunando en el marco del silencio, que nos ayuda a pensar siempre en el otro que es Él, a escucharlo, en el otro que son los otros. Como decía brillantemente en Atahualpa Yupanqui, ¿no? No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Es decir, ¿qué justifica un silencio? La escucha de la palabra, la escucha del otro. Sin el otro no tiene sentido el silencio. Porque no es para un ensimismamiento solipsista en uno mismo, para caer en un nirvana que me vacío de todo, sino que es para generar el vínculo más hondo y profundo que se da precisamente y se amasa en el silencio. Y para volver siempre a lo fundamental, a los fundamentos de nuestra vida. Miren, Thierry Sabine fue el fundador de este mítico rally París-Dakar, ¿no? Y en el primer rally, él se pierde en el desierto de Libia. Fíjese qué belleza la carta que le escribe narrando la experiencia que le significó para él perderse en el desierto. Perderse en la cuaresma, diríamos nosotros. Me doy cuenta de que mi situación es incómoda, difícil. 2 días después no tengo brújula ni reloj, que se estropearon en una caída mientras trataba de hallar la ruta perdida. Son ya 2 días y 2 noches perdido en el desierto bajo un sol que comienza a hacerme perder la razón. La total ausencia de sombra es una sensación opresora que engendra un sentimiento parecido al de la claustrofobia. Entonces decido alejarme de mi moto, en calcetines y succionando las piedras para provocarme saliva. Comprendo que mi vida vale cada vez menos. Y es entonces cuando prometo que si salgo con vida de esta experiencia, fíjense en esto, ¿no? Prometo que si salgo con vida de esta experiencia, cuando la cuaresma no ha sido tan complicada como para no salir con vida, con peligro de vida, digamos, ¿no? Pero bueno, pero fíjense, ¿no? Que si salgo con vida de esta experiencia, barreré cuanto de superficial contenga mi existencia. Ese que va. Ese tipo, me salvo de esta, nunca más me acuesto mirando tonterías. Nunca más discuto por una superficialidad. Nunca más me enriedo en una liviandad. Nunca más, nunca más, nunca más. El desierto me marcó profundamente y desarrolló en mí un instinto y una sensibilidad muy particulares, y sobre todo unos deseos insuperables de volver, pero desde luego jamás volvería solo. Es bellísima la experiencia. Creo que a nosotros siempre nos hace falta barrer de nuestra vida todo lo que pueda contener de superficial, en un tiempo donde al hombre contemporáneo se le anuncia el absurdo evangelio de las necesidades innecesarias. Y se le hace creer que juventud sin discoteca no es juventud, que familia sin auto no es familia, que hogar sin televisión es hogar, que niño sin celular no es niño. Nosotros decimos que queremos barrer todo lo superficial para poder educar, porque no se puede educar en la superficialidad. Lo otro, el Papa Benedicto se pregunta una vez en qué dimensión de la vida
es posible la acumulación y la transferencia del progreso. En una bella carta encíclica, la segunda, Salvado en Esperanza, Spe Salvi. Si por ahí a uno le agarra un ataque de nada, le habla, es muy bonita, alienta. Y Benedicto responde diciendo que solamente en el campo de lo material es posible acumular y transferir progreso, pero que en el campo del espíritu, en el campo de la ética, no es posible ni acumular ni transferir progreso. ¿Qué está diciendo el Papa Benedicto? Muy sencillamente, mire, del chasqui al WhatsApp, ¿no? Ahí los hombres fueron haciendo nuevos descubrimientos, produciendo nuevos conocimientos, los fueron transfiriendo a otra generación, los tomó como herencia, los modificó, los perfeccionó, y así vaya a saber hacia dónde vamos. O de la Remington, que se te quebraba tibia y perones y se te caía, al iPad. Pero dice el Papa, en el campo del espíritu, en el campo de la ética, no es posible ni acumular ni transferir conocimiento. Progreso, perdón. O sea, ¿qué está diciendo el Papa? Mira, 25 años de ser cura no te garantiza la permanencia. No digo la fidelidad, porque eso es la fidelidad para un rato, digamos. La permanencia, con permanencia es suficiente. Si encima sos fiel, ya, bueno, ya, loca. Pero digamos, 25 años de ministerio sacerdotal no garantizan el 26, podés desbarrancar en el 26. 25 años de vida matrimonial no garantizan el 26. Esto está diciendo Benedicto. No puedo acumular permanencia, ni puedo transferir esa fidelidad, sino solo al modo testimonial. Mi papá me lo dijo de una manera muy sencilla cuando yo me ordené de sacerdote y tenía 3-4 días. Me dijo, mi hijo, cuídese, tenga mucho cuidado. No lo voy a decir como me lo dijo él porque sé que me están grabando. Y viste, hoy en día después aparece por todos lados. Pero me dice, tenga cuidado, mi hijo, mucho cuidado. Nunca es tarde para volverse estúpido. No me dijo estúpido, me dijo otra cosa más cordobesa. ¿Ah? Es de que me está diciendo, decía lo mismo de Benedicto, ¿no? Cuídese. Nadie tiene nada garantizado. Y me dice él, mírelo a Salomón, un rey sabio a los 25 años. Y murió como un viejo baboso y necio a los 90, dejando al pueblo de Israel en la peor crisis moral, religiosa, cultural, económica y política de sus 5.000 años de historia. Un rey sabio a los 25, viejo necio y baboso a los 90. Cuídense. Estos espacios son también para cuidarnos nosotros, ¿no? Y por si no nos alcanzan las razones así espirituales, digámoslo así, vamos a poner unas razones más científicas, ¿no es cierto? Facundo Manes, el cerebro, para que no se les achicharre, necesita desconectarse. Esto yo siempre lo leo, ¿saben por qué? Para que no esté consultando el celular mientras hablo. Entonces dice, cuando ustedes van a mirar el celular y se me está achicharrando una neurona. Miren lo que dice Facundo Manes. Hay dos males que afectan en este tiempo la posibilidad que el cerebro se desarrolle: la multitarea y la hiperconectividad. Por eso es necesario estos espacios. Para que el cerebro funcione bien, le hace falta muchas cosas, ¿no? Dice ejercicio físico y un montón de cosas, ¿no? Entre otras dice, no lo practiquen ahora, dice tener un sueño reparador. Tranquila, no se lo tomen nada a pecho. Esto implica dormir las horas necesarias, aparte de relajarse, porque hoy, además, hay mucha gente que se va a la cama con la oficina a cuesta, con el celular, con el iPad, con el teléfono. Tengo un matrimonio de amigos, los dos son médicos, llevan todos estos aparatos, ¿viste?, a la cama, a la pieza matrimonial. Y un día que suena uno, suena el otro, un mensaje, entonces él le dice, vieja, dice, ¿qué?
desconectemos todos, si no se nos va a caer la cama. Dice, ¿por qué hay como 500 tipos acá arriba? Entonces, dice Manes, la multitarea disminuye el rendimiento cognitivo. Mucha gente se confunde al pensar que haciendo muchas cosas al mismo tiempo va a ser más productiva, y es al revés. Eso es un mito que hay que erradicar, porque el cerebro se desarrolla y funciona bien cuando hace una sola cosa por vez. Así que si algo que usted me está escuchando a mí, está consultando el celular, está hablando con el que está al lado, se le está chicharrando la cara. Yo digo, bueno, ¿qué efecto tiene entonces la pregunta? Un reportaje a Facundo Más, de neurólogo, lo ubican, yo lo he dado como por conocido. ¿Qué efecto tiene entonces la tendencia a estar hiperconectado todo el día, todos los días? La tecnología es fantástica, responde. Soy un enamorado de la tecnología moderna que lo facilita un montón de cosas. Además, el avance tecnológico es inevitable y hay que aprovecharlo. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos. Esto implica estar desconectado de la tecnología gran parte del tiempo que estamos despiertos. Porque eso es muy importante para el cerebro. Ustedes preguntan, ¿por qué? Porque cuando está desconectado, cuando no estamos haciendo nada, el cerebro trabaja muchísimo. Y ese tiempo es clave para que procese la información que adquirió cuando estaba atento. Necesitamos desconectarnos de la tecnología para ser introspectivos, para poder pensar, para aburrirnos, para imaginar el futuro. Y sobre todo en el caso de los chicos, tienen que volver a aburrirse, volver a imaginar. No pueden estar todo el día conectados. Y le preguntan, ¿en ello la hiperconexión impacta de una manera diferente? No lo sabemos, porque el cerebro recién termina de desarrollarse después de los 20 años. Hay investigaciones aún en curso sobre qué impacto tendría en esta etapa. Pero en cualquier caso, hay dos grupos, ya sean niños o adultos, uno integrados por quienes ya están hasta las manos, no eso lo digo yo, por quienes ya tienen tendencias obsesivas, compulsivas o ansiosas, en los que se van a disparar más conductas de este tipo y se va a agravar seriamente, y otro de personas que no tienen estas tendencias, a quienes el uso moderado de la tecnología no los va a afectar, sino al contrario, va a ser un facilitador de muchas cosas. Bueno, esto recién empieza, ya pasaron los 20 minutos, supongo que no se han recalentado, pero digo simplemente esto, ¿no? Para cerrar esta primera partecita de la intervención, digo, son más que valiosos estos encuentros. Necesitamos afinar el oído para tener buena palabra, para tener lengua de discípulo. Y eso supone todas estas dimensiones, ¿no? También la capacidad de desconectarnos, también la capacidad de generarnos estos espacios de silencio profundo, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, y en ese marco, ¿qué les propongo que escuchemos? Quisiera tener como marco de la reflexión ya esta segunda parte unas expresiones del Papa Francisco a los obispos mexicanos, que toma una imagen muy habitual en México y que es el peregrinar incesante, el caminar incesante de miles y miles y miles de mexicanos y también de peregrinos venidos de otros países al santuario de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué dice el Papa Francisco? Le decía a los obispos mexicanos: reclínense, pues, hermanos, con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de su gente. Esto primero, ¿no? ¿Qué dice el Papa? Arrodíllense ante el alma profunda de su pueblo, con respeto y delicadeza. Desciendan con atención y descifren su misterioso rostro. En esto de arrodillarse, descender,
y descifrar el misterioso rostro de un pueblo que peregrina incesantemente a los santuarios marianos. Yo quisiera tomar como reflexión para nosotros como educadores, servidores de este pueblo, que es el sujeto histórico. No es la dirigencia el sujeto histórico en la vida de los pueblos. El pueblo que peregrina es el sujeto histórico. No es Moisés el sujeto histórico. Es el pueblo de Israel peregrinando en el desierto. Moisés es tomado del pueblo para servir al pueblo y para ayudarlo a llegar a la tierra prometida. Y no importa si el dirigente no llega, lo importante es que llegue el pueblo. De hecho, ¿Moisés llegó? No. ¿Quién llegó? El pueblo. A veces nosotros tenemos una dirigencia trucha, que llegan ellos a la tierra prometida y el pueblo queda allí. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros formamos parte de una dirigencia como educadores. Tenemos que descender al alma de nuestro pueblo. Tenemos que escuchar con respeto y descifrar su rostro y ver qué nos dice su rostro y qué nos pide a nosotros como pastores de ese pueblo, como pastores educadores de su pueblo, en un contexto donde hay más crisis de pastores que de ovejas. Esto es fundamental, porque en nuestro tiempo el único problema que tienen las ovejas son muchas veces sus pastores. Vos le sacás los pastores y la oveja sola tiene que andar muy bien, excelentemente. El problema que tiene es el pastor. Es el pastor. Yo a veces en broma, y sin ningún afán de ponerme en un puritano, pero yo digo, cuando una niñita ve que la mamá está disfrazada de hija, ¿cuál es el único problema que tiene esa chica? Muy bien, la madre. No tiene otro problema. La pastora. Uno dice caricaturizo, ¿no es cierto? Pero podríamos replicarlo en esto, ¿no? Por eso nosotros, digo, sabiendo a veces que somos causas del problema y no la solución, tenemos el deber, y cuando digo nosotros, digo todos, ¿no? Digo, hay pueblos que el único problema que tiene es el cura, digamos. Para no agarrarme con usted. Es así. Nosotros humildemente lo tenemos que reconocer. Y tenemos que hacer esto de tener oído de discípulo para poder tener palabra y ser. Y tener oído de discípulo también supone, como le dice el Papa Francisco a los obispos mexicanos, oigan el alma de su pueblo. Oigan. No les hablen siempre. Óiganlo también. Escúchenlo. Y entonces yo, en este afán de escuchar, se me ocurrió preguntarme, y esto es lo que le quiero compartir, ¿por qué el pueblo peregrina y camina insistentemente hacia los santuarios marianos, en este caso Guadalupe? Y digo, hay dos respuestas que para mí tienen una profundidad enorme, ¿no? Y una profundidad más grande que si cada peregrino fuera egresado de la Gregoriana romana. Porque esa respuesta la inspira en el corazón del pueblo de Dios el Espíritu Santo. Y por tres cosas el pueblo peregrina. Y nosotros tenemos que aprender. Porque saben que María siempre está. Porque saben que María se deja tocar. Y porque saben que María los mira. Y sobre estas tres dimensiones yo la voy a desarrollar un poquito y culmino. María siempre está. No dudan de que va a estar.
Nadie va a Guadalupe pensando voy a llegar, no va a estar. Qué macana. Gateguita Luisio. No. Saben que está, saben que se deja tocar y saben que nos mira. Digo, el estar es fundamental. Estar es fundamental para que las personas puedan desplegar sus proyectos de vida. ¿Cómo será importante estar? Que lo único que prometió Jesús fue: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos preguntó que no nos prometió que no íbamos a tener problemas, que no se nos iba a encarnar la uña, que no íbamos a tener un accidente, que no. Lo único que prometió fue: yo estaré siempre con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Estar con quien debo estar, a donde debo estar y para quien debo estar es fundamental. Lo reitero, estar, a dónde debo estar, para quién debo estar y con quién debo estar es fundamental para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida. La ausencia siempre es el violento acto de no estar. Anécdota familiar. Mi hermana vive sola con mi sobrinita. Ahora Guadalupe tiene 12 años. En aquel momento de la anécdota tenía 2 o 3 añitos. Vivía sola en su casita con mi hermana. Me cuenta mi hermana que la sentía de vez en cuando a la noche Guadalupe, que por ahí 2 o 3 de la mañana le sentía las patitas, que Guadalupe se levantaba de la pieza de ella, se iba hasta la pieza de mi hermana, asomaba el cogote, veía que mi hermana se hacía la dormida para no despertarse del todo, y Guadalupe volvía a su pieza y seguía durmiendo. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si cuando Guadalupe se asomó a la pieza, mi hermana no hubiera estado? ¿Qué hubiera pasado? La angustia, la desesperación, la imposibilidad de seguir durmiendo, que es fundamental. Como dice Manes, para que no se te achicharren la neurona, tenés que dormir. Es fundamental. Y cualquier profesor de biología sabe que la hormona del crecimiento, ¿cuándo se desarrolla? Mientras se duerme. Usted quiere atrofiar a un niño, téngalo despierto siempre, no crece. Los bebés y los cachorros en eso se parecen mucho. No duermen porque son vagos. Duermen porque la naturaleza se los pide para poder crecer y para poder desarrollarse. Por eso, entre paréntesis, el culto a la noche, demasiado temprano, en la vida de los muchachos y de las chicas, hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Ya por razones biológicas. Pero digo, bueno, ¿qué hubiera pasado con Guadalupe? No hubiera podido dormir. ¿Se imaginan esa angustia? Bueno, ahora imagínense ustedes cuáles son las personas, como educadores, pero también como personas, seres humanos, señor papá, mamá, esposa, no sé qué sé yo, curas. Imagínense todas las personas que se le están asomando a ustedes y pregúntense si los encuentran a ustedes estando donde deben estar. Pregúntense. Si no están, ya saben la respuesta. Las grandes frustraciones, los grandes derrumbes de muchas vidas tienen como origen las ausencias. Padres ausentes, curas ausentes, obispos ausentes, docentes ausentes. El no estar destruye a las personas. El grupo Callejero, una canción que a mí siempre me impactó mucho, ¿no? Una nueva noche fría en el barrio, que expresa el drama de las ausencias. Voces, solo voces, como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada al ver un montón de caras y ni una mirada. Vacío como el sueño una gorra, lleno de nada. Duro como un muerto en su tumba que murió del miedo de vivir. Fíjense, ¿no? No hay palabra, no hay mirada. Hay ausencia.
Y entonces, ¿qué hay? Angustia. No hay proyecto de vida. Estoy vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir. La pregunta es esta, ¿no? Como educador, ¿dónde estás? Esa preguntita no. ¿Dónde estás? ¿Cuánto aportamos estando, no? Simplemente estando. Yo siempre recuerdo cuando era director en el colegio, 12 años director de secundario, la profesora de matemática tenía unos tacos, ¿no? Y se la sentía a 3 cuadras más o menos que yo venía. Y digo en esto de anunciar presencias, ¿no? Y por ahí, me acuerdo, tenía previo, venían los chicos y dice, padre, dice, viene la Marina. Y digo, no sé, no me ha dicho nada, calculo que sí, digo, no sabe que le pasará algo, no sé, digo, y de golpe se sentía. Cuando dice, allá viene, dice. Ella anunciaba, estaba. Anunciaba algo, en este caso, temor a la prueba, pero digo, bueno, él está. Esta preguntita, vuelvo a decirle, ¿dónde está? Uno como cura, ¿dónde está? ¿Dónde está? La otra vez, estas cosas que se viralizan, dice hoy en las redes sociales, ¿no? Que lo habían agarrado al patelana ese que estaba saltando la tapia medio desnudo para que estaba con todo, ¿no es cierto? Y yo me había quedado pensando, ¿ves? El tipo estaba donde no tenía que estar, con quién tenía que estar, cuando no tenía que estar. Y hace mucho daño. ¿Viste? Bueno. La otra, ¿no? Dejarse tocar. Jesús salvaba a las personas dejándose tocar. Desde una burguesía intelectual y una pobreza espiritual. Terrible. A veces los curas hemos subestimado y menoscabado la piedad popular en el gesto de que la gente va y toca la imagen. Y hacen unos mambo, ¿viste? No, pero eso no sirve porque no lo convierte en un transformador de la vida social, un gesto ahí, ¿viste? Decimos que anda basada. Fruto de una pobreza espiritual que no sabe leer pueblo. La profundidad que tiene el tocar es enorme. Jesús salvaba dejándose tocar. No hablando, dejándose tocar. La mujer que tenía la hemorragia y fue y lo tocó, todos los que lo querían tocar. Tocarse, tocar es fundamental. Esa expresión de la cercanía, la disponibilidad, la accesibilidad, del dejarnos encontrar, del no escondernos detrás de la burocracia, de la sensibilidad con que intuimos la necesidad de los demás. ¿Quién me tocó? Dice Jesús. Los apóstoles tenían la más pálida idea, los tipos estaban en otra. Dice, te están apretando todo. No, sí. Pero hay alguien que me tocó. No hay alguien que me apechugó. No, hay alguien que me tocó. Es decir, hay alguien que me buscó a mí. En Argentina, cuando queremos simbolizar a la persona que habiendo sido cercana al ocupar algún cargo de relevancia social, ya no atiende a nadie, solemos decir que se volvió intocable, ¿no? ¿O no? ¿Sí se motiva? Este tipo se volvió intocable. Ya ni con un plumero largo lo agarra a tocar el vaso. ¿Se la creyó? Y uno lo sabe muy bien. Hay esposos que se han vuelto intocables para sus esposas. Nunca tienen tiempo, nunca escuchan, nunca se pueden sentar. Hay esposas que se han vuelto intocables para sus esposos. Hay padres que se han vuelto intocables para sus hijos. Los tipos siempre tienen una excusa para no atenderlo, para no escucharlo, para no verlo.
Intocables. Hay curas que se vuelven intocables para su pueblo. Como se dice el pecado, pero no el pecado, en un obispado de algún lugar del mundo. En el hall central, tenía un hall central muy abierto, ¿no? Y un pasillo que conectaba con todas las oficinas. De repente un buen día, a ese hall central abierto, que conectaba el pasillo con las oficinas de la curia, por lo tanto ese hall, si pasaba el obispo, lo veía toda la gente que estaba esperando, si pasaba otro sacerdote, ¿qué fue? Estaba expuesto. De repente pusieron un vidriado. ¿Se entiende? Un vidriado. Entonces ahora vos podés pasar de esa oficina a la otra oficina sin que te mire la gente. Mi pregunta fue, ¿cuándo decidimos volvernos intocables? ¿Se entiende? Bueno, pensemos en nuestras escuelas. Yo como representante legal, como directivo, como docente, ¿me volví intocable? ¿Tengo estrategias para que no me toquen? Anda, aténdelo vos. Digo, ¿tengo estrategias para que no me toquen? ¿No? Por eso digo esto, ¿no? Tu educador, la otra preguntita. La primera es, ¿dónde estás, no? Esta segunda es, ¿te dejas tocar por tus alumnos? ¿Por sus padres? ¿Por tus colegas? ¿O nos hemos vuelto intocables? ¿O hemos puesto una maraña de burocracias para que lleguen a nosotros? Yo recuerdo cuando recién asumí en Consudec, el cardenal Carlis me llamó y me dice, ¿me permitís un consejo, Alberto? Sí, monseñor. No te voy a decir que no. Entonces son esas preguntas, ¿viste? Que no tienen mucho sentido, porque bueno, no le va a decir que no. Entonces me dice, mira, dice, hay un lugar donde vos estás, que siempre vas a estar mucho en un escritorio, ¿no? Entonces me dice, mira, nunca te olvides, ninguna reunión es más importante que una persona humana. Nunca dejes a nadie esperando. Atendelo. Nunca dejes a nadie. Si no podés, un momentito, tomar el teléfono, devolverle la llamada, pero no dejes esperar. Porque ninguna reunión es más importante que una persona. Y el cardenal Bergoglio, que justo en ese momento, como la autoridad del organismo, la nombre de la ejecutiva de la conferencia episcopal, estaba ahí justo en ese momento, yo no lo conocía, le pedí una entrevista para presentarme, suponía que él tampoco me conocía, y entonces, hablando un poco con él, me dijo me dice, también es un consejo, ¿no? Me dice, mira gordo, no sé por qué me dijo así. Me dice, no. Rajá del escritorio. Visita las diócesis. Visita los colegios. Visita a los docentes. Visita a los papás. Visita a los alumnos. Rajá del escritorio. Porque en el escritorio, con lo único que te vas a encontrar es con la agenda de los dirigentes sin gente que enferma y entristece. Si no te querés enfermar y no te querés entristecer, rajá del escritorio. Y realmente ese consejo personalmente a mí me salvó el sacerdocio, digo yo, porque era así. Y ahora me pasa lo mismo, a veces no tanto, pero bueno, el oficio que hoy tengo. Entonces digo esto, ¿no?
que supone estar siempre al alcance de. Entonces, lo tercero, y para ir cerrando, esto de mirar. La Virgen siempre mira. La profundidad de lo que significa la mirada. Francisco en la oración del año de la misericordia rezaba así, nos hacía rezar así, si lo recordamos, ¿no? Tu mirada, la de Jesús, ¿no? Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero. Tu mirada llena de amor liberó a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Tu mirada llena de amor hizo llorar a Pedro luego de la traición. Y tu mirada llena de amor aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Fíjense todo lo que hace la mirada. Aquí, como para decirnos, preguntarnos qué aporta la mirada, les voy a compartir la reflexión de un pediatra. Un pediatra que yo hace muchos años me lo encontré en un congreso de educación, al cual providencialmente pude llegar para escuchar la primera conferencia, después venía yo, que era la de él. Y me llamó la atención que hubiera un pediatra en un congreso de educación. ¿No es cierto? Porque digo, salvo que no sé, habrá mucha maestra embarazada, que es un pediatra. Yo veo la hoja de vida, no tenía mucho como currículum, digamos, educativo, no era pediatra. Bueno. Y comienza en su reflexión diciendo, ¿ustedes saben que los bebés cuando nacen prácticamente ciegos? Pregunta, ¿no? Bueno, todos, no, la mayoría no, algunos otros sí. Dice, ¿y sabe cuál es la distancia? Ciego, digamos, la mirada muy borrosa. ¿Sabe cuál es la única distancia? Dice, que el bebé ve con diafanidad y con claridad. Son 15 centímetros. La distancia al seno de la madre que lo amamanta y a los ojos que lo miran. En ese cruce de mirada y en ese amamantamiento se funde el sentido de la vida y de la existencia. Pobre el que no lo tuvo. Ni un simposio de psiquiatra lo arregla. Mirada y caricia. Mirada y afecto. Mirada y estímulo. Después me lo encontré haciendo artículos de fondo. Como no me sponsoriza la charla donde escribe, yo no voy a decir dónde. Si quieren, yo después que pongan algo. Ahí se hace. El artículo se llama Mírame más. Mírame mamá. Mírame mamá. El calor se hace sentir y los chicos más libres de actividades buscan forma de refrescarse. A la orilla de ríos, lagos y en piletas de natación vuelven a verse rostros encendidos, gritos y juegos de agua. Para algunos una manguera y el permiso de los padres son suficientes. De cualquier manera, los chicos disfrutan del agua como si volviesen a un medio natural, el líquido amniótico, ¿no? Pasan largas horas chapoteando. Al final, aunque morados de frío, siempre piden un ratito más frente a la toalla que indica que acabó la diversión. Un juego preferido es tirarse al agua de diferentes maneras, desde el borde, corriendo, palito, bomba o de panza, una y otra vez con todas las ganas, una y otra vez pensando que la próxima será mejor. Mírame, mamá, mírame de nuevo. No, no me viste. Ahora sí, mírame. El juego es lo más serio que ocurre en la vida de los chicos. Entre comillas, entre paréntesis, perdón, ¿no? Digo, el juego es lo más serio que ocurre en la vida de los chicos. Yo nunca entendí por qué cuando los chicos pasan del jardín de infante al primario se pierde lo lúdico como modo de enseñanza-aprendizaje. Nunca entendí. Los chicos pasan del jardín de infante y pasan a Harvard. Siéntese, cállese, atienda.
tienda. Mire señorita. Uy, que está todo loco, dice el tipo, ¿qué le pasa? Tirame una plastilina de vez en cuando, ¿viste? Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero el juego es lo más serio que ocurre en la vida de los chicos. Por eso lo defienden con pasión. Porque presienten que la felicidad está en jugar para siempre. Jugar los define como niños, lo eterno también. Jugando detienen el tiempo, algo que los adultos todavía no consiguen, ni con cremas ni con cirugía. Es que interesante, ¿no? ¿No se quiere arrugar? Juegue. Lo cubren todas las obras sociales, ningún problema. Juegue un poquito, ¿no? Juegue. De aquí lo distorsivo que un mundo adulto le proyecte sus mambos a los chicos impidiéndoles jugar. Qué triste, qué grandotes tengamos que transferir los conflictos no resueltos de los adultos a los niños, que le matan los juegos y por lo tanto la infancia. Qué triste, ¿no? Adultos incontinentes. Miren para comprender lo que debe ser un adulto en conflicto. Miren por favor, miren la película La vida es bella. Mírenla. Ahí van a entender lo que es un adulto en conflicto y cómo cuida a su hijo. Mírenla y no se cansen de mirarla. No nos cansemos de mirarla para entender cómo se puede convertir un drama en un juego para que sobreviva el niño. Pero bueno, eso no dice, todo eso no lo dice aquel le pedía 3. Pero volvamos al agua, ya estamos, y los chicos. Es indispensable para que el juego sea completo sentirse mirados, en lo posible mirado por los padres. Pa, mirame, dale, porfa, otra vez. No me salió bien, mirá, ahora sí me va a salir. Tal insistencia comprobable en niños propios y ajenos aquí y en cualquier lugar del mundo lleva a pensar sobre qué esperan los chicos cuando piden ser mirados. La respuesta es obvia si recordamos que la mirada de los padres hace existir a los hijos. Una mirada firme los hace nítidos. Una débil o desinteresada, borrosos. La ausencia de mirada los reduce a la nada, los hace desaparecer. Mírame más es más que un grito dentro de un juego de repeticiones. Es un pedido auténtico, no solo de mantenerse a la vista, sino de sentirse sanos, a salvo, vivos y existiendo. Miren qué profundidad la de este pediatra. Yo tengo mi sobrina, ¿no? De Guadalupe, a 1 hora, ya grandecita, pero llego a casa, lo primero que hace es, mira tío la libreta. Me siento yo a disfrutar, ahora sí, de Talleres de Córdoba. ¿Cierto? Con nuestro juego ahí, el Barcelona cordobés, como nos están llamando. Humildemente, por supuesto. Entonces, bueno, vea. Muy bien, el bailinista, sí, parece muy bien. Esto merece que me pare. Pero bueno, me siento a ver el partido tranquilo para disfrutar de Talleres y aparece la Guada. Tío, mírale. Oh. ¿Cuál es la tentación? No, Guada, pará más luego, vení más luego. No, ahora estoy concentrado acá. Mirá, miremos juntos. Eso es fatal. De golpe de decirle que todos esos tipos que están en una pantalla, que uno no los puede tocar, son más importantes que ella, que me dicen, mira, ella va a natación, porque tiene un pequeño problema, ella se lo diagnosticó a sí misma así, ¿no? Digo, ¿por qué tenés que
el médico te recomendó ir a natación. Me dice, tío, dice, porque dice que los huesos van más rápido que los músculos. Claro, está creciendo, mide más de 1,60 m y tiene 11 años. Y claro, entonces el crecimiento óseo es muy importante y los músculos no. Entonces, como tiene que hacer mucha gimnasia, entonces ella lo entendió así. Entonces va a nadar. ¿Y a dónde vamos? No, bueno, entonces los adultos, fíjense, los adultos nos hemos vuelto un peligro para los chicos, no podemos entrar los adultos a la pileta donde están los chicos, ¿no? Hay un vidriado. Y detrás de ese vidriado hay una pequeña cafetería, para que uno espere, ¿no es cierto? Entonces yo me suelo llevar un libro, porque gracias a Dios ahí abajo no hay señal de celular, no hay nada, así que a la fuerza uno queda siguiendo el consejo de Mane, desconectado un rato. Entonces, imposible leer el libro. ¿Por qué? Porque cuando ella nada en sentido inverso a donde yo estoy, haciendo crawl, cuando saca la cabecita, cuando respira, yo veo que ojea a ver si la estoy mirando. Vale, aquí sáquenme. Y cuando viene de frente haciendo mariposa, cada vez que saca la cabeza afuera, lo ojo así. Y después cuando termina todo y sale, me pasa examen. ¿Viste, tío? ¿Viste, tío, cuando casi me hundo? ¿Viste cuando no sé qué? Me miraste, ¿no? Mírame. Mírame más. Es además un recurso habitual para pedir ser diferenciados entre los hermanos. Mírame a mí, no tanto a él, dicen con o sin palabras. La natural rivalidad fraterna, principal escuela en la que se aprende a vincularse con los otros, se manifiesta aún en el recuento de miradas que reciben. Los que no saben hablar usan otros recursos. Son frecuentes los berrinches y caprichos con los que desconciertan al más atento. El enigma es, ¿malcriados o desatendidos? La etapa de los por qué, de los 2 a los 4 años, demuestra el sutil reclamo de atención al simular no comprender la respuesta, con lo que el pedido se prolonga hasta el infinito. No es que no entienden lo que uno le respondió, se hacen los locos, para que uno siga estando con ellos, para que uno lo siga mirando. Otros usan los accidentes. Ningún chico tropieza, se lastima o se quema con sopa como cuando no se siente mirado. Y esto, miren, es muy profundo. Las lesiones corporales son el mapa de que ellos perciben, con razón o sin razón, el desinterés o el abandono de los adultos. Vieron que está la costumbre hoy entre adolescentes de cortarse, ¿no? De lacerarse su cuerpo. Bueno, ese es el mapa, el cuerpo es el mapa donde ellos están escribiendo el desinterés y el abandono del mundo adulto. Así lo escriben. Algunos niños, aún los muy cuidados y protegidos, sienten falta de mirada singular o trato que los distinga. Y esto puede generar síntomas usualmente relacionados con sus ritmos biológicos. Cambio en la alimentación o en el sueño son los más frecuentes. En situaciones familiares más complejas pueden originarse trastornos más severos que afectan la atención o causan ansiedad, hiperactividad, fallos en la socialización e incluso fracaso escolar. En no pocos casos, la recuperación de la mirada suele revertir el problema. Eso es bueno, usted que está con los papás, ¿no? Mire, dice, en lugar de mandarlo al psicólogo, el sociólogo, el oncólogo, el podólogo, el todólogo, dice, ¿y si prueba a mirarlo? ¿No será que ahí está el problema? ¿No será que hace rato que se miran a ustedes mismos? ¿No? Nombrándolos. Acá tengo pase dulce como educadores. Nombrándolos con preferencia, destacando lo que nos gusta de ellos. Uno mira y dice, qué bello ese piercing que te has puesto en la lengua. Nunca había visto un piercing tan lindo. Tenés cuidado de no pasar frente a un imán porque la lengua te va a hacer... Pero, qué bello, che. Y ese tatuaje que te han metido ahí en la ceja, qué bárbaro. No lo nombra, ¿no? Ese pantalón roto, qué lindo a la moda. ¡Oh! El tipo se siente. O sea, se dio cuenta. Me miró. ¿No? O eligiéndolo para compartir algo que solo con ellos podrá ocurrir. Con Guada vamos a la cancha juntos, vamos de chiquito, ¿no? Desde que tenía 2, 3 añitos, ahí ya
para que sepa que la vida tiene algo de cuaresma también, y de pasión, y de dolores, sufre un poquito por eso. Entonces la llevábamos a ver. El primer partido que la llevo a ver, perdimos 4-0. Y la guarda me pregunta, tenía 2 añitos, y me dice, tío, ¿de qué lado tenemos que hacer gol nosotros? Pobre, y después ya la remató dándose vueltas, así ya muy desalentada, y dice, nosotros, tío, nunca vamos a hacer un gol, ¿no? No va. Pero bueno, ahora ya más grandecita, por ahí, ella viene y mi hermana se quiere colar. ¿Qué le dice Guadalupe? No quiere. Quiere venir conmigo. Solamente conmigo. Porque ahí aprovecha, me cuenta cosas, yo le dijera las cosas que hablamos, y me cuenta cosas, y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero esto, ¿no? Eligiéndolo entre todos para compartir algo que solo con ellos podrá ocurrir. Acá tienen para hacer un proyecto pedagógico importante. ¿Cómo hago para nombrarlos? ¿Cómo hago para destacar lo que nos gusta de ellos? ¿Cómo hacemos para elegirlos? Podemos mirarlo mejor cuando postergamos nuestra agenda reubicándolos primero. Así se sentirán indispensables, sanos y a salvo. Ubicándolos primero. Esta sería una gran pregunta, ¿no? Nuestros chicos en nuestra agenda, ¿son los primeros? Digo, en la agenda docente, en la agenda de padres, ¿son los primeros? Los ubicamos primero, los reubicamos. Fíjense, postergando nuestra agenda. Es una decisión estratégica, es una decisión de vida. Es decir, yo decido postergar esto por ello. Habría que ver los horarios de clase, si están hechos en función de los chicos o solo de los grandes. Un tema, ¿no? Hay muchas cosas para combinar, muy complejo. Mire, yo me he sacado las pestañas haciendo horarios, ¿sí? Horas y horas y horas, y he tenido que ir, a veces irnos para volverlo a ver de vuelta, porque ya nos habíamos enredado tanto que para acomodar 14 materias, 13, de los 6 años, de docentes que viajan, que el colectivo, que bueno, ¿no es cierto? Por supuesto, toda esta complejidad. Pero digo, esto, ¿no? Los reubicamos primero. Yo por ahí me pregunto, nuestros chicos, ¿dónde están en nuestra sociedad? ¿Son en verdad ahí los primeros? Para que más allá de rutinas familiares se sientan ahijados por el genuino y consistente afecto que los hace existir, la mirada. Por eso esta es la tercera preguntita. La primera era ¿dónde estabas? La segunda es si te dejas tocar. Esta es si mirás. Miramos a nuestros alumnos. Sus vidas no son para nosotros un noticiero televisivo. Nos detenemos para mirar, postergamos nuestra agenda para mirarlos. Y culmino con esta expresión que cierra del Papa Obispo mexicano. Se necesita una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia. Algunos obispos, uno puede decir cura, docente, padre, ¿no? Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. Miren qué cosa para laburar espiritualmente. Mirada limpia, alma transparente, rostro luminoso. En las miradas de ustedes, el pueblo mexicano tiene el derecho de encontrar las huellas de quienes han visto al Señor, de quienes han estado con Dios. Los chicos tienen el derecho de encontrar en nuestras miradas las huellas de quienes nos hemos encontrado con el Señor. Tienen el derecho. Casi que es el primer derecho que tienen. Encontrar un docente que su mirada, como la de Moisés cuando salía de la carpa del encuentro y el rostro resplandecía, le muestre que se ha encontrado con el Señor. De quienes han estado con Dios. A mí me da vergüenza como cura, en verdad, cuando yo tomo noticia de que el pueblo de Dios tiene a veces más rostro de haberse encontrado con el Señor que nosotros.
cuento una anécdota en México. Una reunión del Consejo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, donde estábamos todos los líderes de las confederaciones nacionales de todos los países, ¿no? De América del Norte, Canadá, Caribe, América del Sur. Teníamos nuestra asamblea anual ordinaria, donde vienen de todos los países, de 26 países de América, y fuimos a visitar Guadalupe. Hicimos una recorrida. Yo, no por razones de piedad, sino de cansancio, entro a la parroquia de indios, donde está sepultado San Juan Diego. Hay un tapiz muy grande y ahí está su tumba. Y entonces me siento, ¿no? Me siento, la verdad que a descansar, no a rezar, estaba cansado, mucho calor hacía. Bueno, de repente viene un matrimonio, una parejita de personas bajitas, características aborígenes, un bebé en brazos y una niñita de unos 10 añitos con ellos. Se arrodillan los tres, se santiguan, el muchacho agarra la manito del bebé, le hace la señal de la cruz sobre su carita al bebé y se quedan en silencio, así, ante el tapiz de San Juan Diego, ¿no? Así, silencio. Pero veo de perfil que la señora estaba llorando, pareja joven, ¿vale? Al rato viene otra parejita solita, se pone, y de repente se hizo como una especie de fila de arrodillados. En ese momento entran, yo me había adelantado, entran mis compañeros de viaje, curas, monjas y laicos comprometidos, como decimos nosotros. Pasaban por detrás, levantando la pata, porque estaban arrodillados, ¿no? Pasaban por detrás, levantaban la pata y ¡shic! Sacaba foto. ¡Shic! Saca foto. ¡Shic! Foto a la, ¿cómo se llama? Al tapiz de Juan Diego. ¡Shic! Foto al retablo. ¡Shic! Foto a la tumba de Juan Diego. Y se iban. Y yo en un momento me quedo mirando y digo, qué envidia que le tengo a estas parejitas. Ellas se están encontrando con el misterio. Ellas están hablando con Juan Diego. San Juan Diego lo está hablando de ellos. Quisiera ser mosca para saber qué miércoles les está diciendo. Y nosotros, la dirigencia, nos encontramos con una foto. Toda la miércoles. Y nosotros, que nos encontramos con una foto, somos los que pretendemos conducir a los que se encuentran con Dios. Estamos hasta la mano. Por eso es un gran desafío para, humildemente lo tengo que decir, no como sacerdote. Pienso en la necesidad de ofrecer un regazo materno a los jóvenes, que vuestras miradas sean capaces de cruzarse con la mirada de ellos, de amarlos y de captar lo que ellos buscan. Entonces digo, bueno, simplemente esto, pedirle al Señor que nos dé la gracia de estar, de dejarnos tocar y de mirar. Y en ese marco, pensando que Dios siempre tiene corazón de madre, quisiera terminar con un bello poema, así como comencé con el poema de las palabras de don Pablo Neruda, a su madrastra fallecida. La mamadre viene por ahí con suecos de madera. Anoche sopló el viento del polo, se rompieron los tejados, se cayeron los muros y los puentes. Aulló la noche entera con sus pumas y ahora en la mañana de sol helado llega mi mamadre, Doña Trinidad Mar Verde, su nombre y apellido, ¿no? Dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas, lamparita menuda y apagándose, encendiéndose para que todos vean el camino. Noche de tormenta, pasos de madre. No la ve, pero sus suecos indican que está. Y porque está, es una lamparita que enciende para ver el camino. Oh dulce
mamadre. Nunca pude decirte madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina. Eso fuiste, mamá. La vida te hizo pan y te comimos. Invierno largo a invierno desolado, con las goteras dentro de casa y tu humildad ubicua, desgranando el áspero cereal de la pobreza, como si hubiera ido repartiendo un río de diamantes. Miren qué belleza, ¿no? Neruda, bueno, hay que ver, pero digámoslo así. Quizás no es un hombre como Gabriela Mistral, la otra poetisa chilena, de una matriz así cristiana de pensamiento. Sin embargo, utiliza dos categorías cristianas cuando se tipifica a su mamá: santidad y Eucaristía. La santidad más útil, la del agua y la harina. La vida te hizo pan y te comimos. Ay, mamá, ¿cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío? No es posible. Yo llevo tu mar verde en mi sangre, el apellido del pan que se reparte, de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina los calzoncillos de mi infancia. Cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre, y cuando todo estuvo hecho y ya podía yo sostenerme con los pies seguros, se fue cumplida, oscura, al pequeño ataúd donde por primera vez estuvo ociosa bajo la dura lluvia de Temuco. Pidámosle al Señor de la Pascua que nos conceda estar, dejarnos tocar y mirar, para que los chicos puedan llevar nuestro apellido en su sangre. Muy bien, muchas gracias y que Dios los bendiga y una feliz Pascua. Bueno, padre, estamos atentos, hay un micrófono que va a dar unas vueltitas para que los compañeros podamos hacerte alguna pregunta. Aquí, Rubén, al pie del escenario, que levante la mano, por favor, que quiera, el que tenga alguna pregunta para el padre Alberto. ¿Sí? ¿Hay alguno? Aquí, adelante. Menos mal. ¿No hay preguntas? Que tengan que ver justamente con lo que hemos escuchado. Y si no es así, pasamos a la parte final. A ver, yo te hago una preguntita para ver. Siempre hay alguien que Bueno, tradicionalmente desde los orígenes de las escuelas hay un posicionamiento pedagógico en donde, digamos, dentro de la Argentina se le llamó el normalismo, el lugar del educador en formación vertical hacia el alumno, un alumno pasivo, un modelo educativo que fue muy criticado en la década del 60-70 con Paulo Freire, ¿no es cierto?, donde le llamaba una educación bancaria, toda esta cuestión de el niño que recibía un conocimiento y era depositado en él y tenía que, en tanto y cuanto se asemejaba al maestro, iba a tener la posibilidad de promocionarse, ¿no? Es decir, el maestro que venía con un supuesto alumno y en tanto y cuanto respondiera a ese supuesto alumno seguramente iba a ser exitoso en la escuela. Pero en todo esto, que sin duda hay permanencias, otras corrientes fueron acentuando lo que se llamó el paidocentrismo, ¿no?, que fue girando con algunas influencias de la psicología, en donde se pone en el centro de lo educativo al alumno,
al alumno, en donde se empieza a desdibujar también el lugar del maestro, en donde deja de ser ya alguien quizás artesano para transformarse en un guía, un orientador, y se transforma el niño rey, tal como lo plantea Philippe Mérieux, un pedagogo francés. La pregunta va a esto de cómo compatibilizamos el lugar del adulto y del artesano, el que moldea, con una primera agenda del niño sin que quede desdibujada el lugar del adulto, ¿no? El adulto responsable. Es fácil, digamos eso. Es como cuando rendiste de la tesis, la saco el taquito. No, mira, a mí me parece, ¿no?, que tiene que ver quizás con algo que yo planteé. La relación se equilibra, digo, el vínculo pedagógico se equilibra precisamente en el estando, esas tres imágenes, ¿no? El estar, el dejarse tocar, porque me parece que es ahí donde cada uno va experimentando qué aporta y qué necesita el otro. No me parece que se pueda hacer desde un posicionamiento meramente teórico o ideológico, digamos, ¿no?, o una reflexión desde ahí, sino que me parece que es un aprendizaje que uno va realizando en la medida en que va conviviendo y que tiene mucho que ver también con las distintas etapas en el crecimiento de los niños. Una cosa es un niño, uno diría, de preescolar, de jardín de infantes, primario, secundario, vamos, no, universitario, muchacho. Me parece que tiene un poco que ver con eso, ¿no? No sé si hay una receta, digamos, en términos de marco teórico. Sí digo, y aquí me parece que Jesús para nosotros es un maestro en verdad. Porque siempre es aquel que acompaña serena y discretamente para que el otro vea su camino y lo transite. No sé si me explico. A mí me gusta mucho la imagen de Jesús ante un ciego, cuando le pone saliva, hace barro y le pone los ojos, ¿no? Y le pregunta, ¿ves? Ese es un adulto, ¿no? Ante alguien más débil, ¿no? Pone algo, ¿no? Y dice, ¿ves? Y el otro le contesta, veo unas cosas como árboles. Entonces, bueno, vuelve a hacer un rato, y dice, ¿y ahora ves? Y dice, ahora veo, sí, hombres, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una actitud que pone al maestro como centro, cuando toca, y el otro le dice, ¿ve? No, ¿pero cuándo va a ver? Tiene que ver. Si yo te toqué, no, pero el otro que tiene que ver. No sé si me explico, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una intervención que doy lo que yo puedo dar, lo que yo sé, pero una intervención que implica siempre el proceso del otro, ¿no? Me parece, ¿no es cierto? No sé si respondo, pero sí digo eso, ¿no? Ni un correrse, porque incluso más, cuando el niño, cuando dice el pediatra cuando el niño dice, mírame, él te está ubicando como adulto. Si yo me borro, ¿no es cierto? No sé si me explico, digo, no, él me está ubicando. Él me está ubicando. El chico con sus rebeldías también me está ubicando. Porque me dice, hasta aquí, pero también presencia. Digo, me parece que en el vínculo, cuando uno es capaz de leer, de escuchar, en el vínculo mutuo, nos vamos mutuamente ubicando, ¿no? Me parece. Gracias, padre. Y después lo otro, una cosa muy de Papa Francisco, ¿no? El tiempo es superior al espacio. Y nosotros acompañamos procesos, ¿no? Acompañamos personas en los tiempos, ¿no es cierto? Y solo Dios sabrá cuándo ocupan el espacio, por así decir, de la madurez y de esto, ¿no? Muy bien. Sí.
Padre, Sí. antes que nada gracias porque ha sido muy esclarecedora su charla. La preocupación permanente del docente católico es la evangelización del currículum. Y en esta evangelización del currículum siempre estamos mirando este complemento o esta diferencia entre lo científico, lo disciplinar y lo evangélico y pastoral por el otro. A veces, como en las integraciones didácticas, surge claramente la integración y otras veces no está tan claro. Parece ser más una contraposición que algo que los docentes deberíamos hacer naturalmente por los ámbitos donde estamos eligiendo evangelizar. ¿Nos podría iluminar al respecto? También ese fácil. No, mira, se me ocurre, ¿no? La educación siempre sumergirse en la realidad total dándole un sentido. Nosotros, digamos, disciplinamos o hacemos en materias lo que en la realidad está unido. Es así, ¿no es cierto? Esto que decía muy bien la lógica aristotélica, ¿no? La vieja lógica aristotélica, distinguir sin separar para poder unir sin confundir. Yo distingo, pero no puedo separar, porque la realidad está unida. Para poder unir también sin confundir. Entonces, lo que pasa es que en la realidad está todo junto como realidad. Cuando yo agarro la disciplina, agarro, qué sé yo, ¿no es cierto? La física, la química, la matemática, no sé, estoy pensando en las ciencias naturales. Bueno, en la realidad ahí está todo junto. Yo lo que hago, abordo esa realidad desde distintos ámbitos disciplinares para poder profundizar en algún aspecto de la realidad. Pero la realidad es un todo de partes interconectadas, ¿no? que mutuamente, entre comillas, se condicionan, ¿no? Entonces, ¿cómo logro tener una mirada holística, digamos, ¿no? en el campo curricular, cuando en la realidad todo eso que yo planteo en el campo curricular está unido? Y ahí es cuando uno dice toda esta dimensión de el trabajo en equipo, el diálogo interdisciplinario, que es fundamental. Porque si cada uno se queda absorbido en su parte, pierde esta perspectiva del todo, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece que todo esto, ¿no? Lo que es el trabajo por áreas, por equipos, el diálogo, ¿no? Y después, en la dimensión, eso en cuanto a la realidad. Yo le suelo decir a Guadalupe que le cuesta mucho la matemática y la física y la química. Entonces agarro el celular. Digo, mira, acá en el celular vos tenés como 20 materias, todo lo que vos tenés materia lo tenés todo junto acá. Sin la física cuántica esto no existe. Sin la matemática no hay física cuántica. Sin el lenguaje no podés mandar un WhatsApp. Sin la comunicación de alguna medida tampoco podés vincularte. Es decir, todo lo que en el colegio a vos te lo dan por materia, acá está todo junto. ¿Se entiende? Es complejo, porque en la realidad lo tenés junto, digamos, ¿cierto? Pero ¿cómo genero eso? ¿Sí? Entonces yo siempre digo, Guada, por eso es muy tonto preguntar, ¿para qué me sirve estudiar? Porque estamos rodeados de estudio. Es decir, estamos rodeados de realidad descubierta y transformada por la inteligencia. ¿No? Y a veces le pongo ejemplos tontos. Digo, este vaso, bueno, hay mucha inteligencia acá para que esto exista. ¿No? Entonces me parece que en ese lado. Y en ese ámbito, de una perspectiva cristiana, nosotros sabemos precisamente que el fundamento, sentido y fin de toda esa realidad es Dios. Entonces no puede haber contradicción entre lo que uno va descubriendo, diríamoslo así, de aspectos de la realidad,
con el Señor. Y el orden que yo encuentro a lo mejor en la física y en la química es expresión de ese orden que Dios puso en las cosas. Miren, digo, yo he tenido un profesor de biología fantástico, ¿no? Y transmitía toda una cosmovisión cristiana desde, uno diría más biología, sería la vieja zoología. Porque decía a los chicos, ¿por qué las ratas comen cereales? O viven entre los cereales, como disparador del trabajo. Bueno, chicos, bueno, investiguen. ¿Por qué la rata vive entre cereales? Y después te comen los cables del tractor y te lo hacen de goma. Cosas de ellos, del campo. ¿Por qué no encontrar una rata, qué sé yo, no sé, en otro ambiente de la casa? Y sí mucho en los graneros. Bueno, googlean, hacen de todo lo que sea, pim, pum, papá, y no le pegan ni una. Ahí está el adulto, ¿no? El aporte. Los chicos hacen toda investigación y no la sacan. ¿Sabes por qué? Porque las ratas necesitan vitamina D para desarrollarse. Y sin vitamina D se mueren. No pueden crecer. Y los cereales le dan vitamina D. ¡Ay, cero negro! Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sabe la rata que necesita vitamina D? Esta es una vía de la prueba de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino. Yo puedo decir, bueno, sabe porque lo sabe, qué sé yo, porque se lo dio el Big Bang, porque se lo sé, qué sé yo, entonces, pero, o sabe porque creo que hay una inteligencia ordenada. Digo, no sé si me explico. Digamos, en toda dimensión de la realidad, cuando uno tiene una perspectiva así, uno dice, ahí encuentro a Dios. A mí, ese ejemplo, y otro, un profesor de biología que era genial, ¿no? Porque lo hacía trabajar mucho con estos datos de realidad y buscando muchas de estas cositas, no sé, te hacía descubrir estas cosas, ¿no? Calla para siempre. Bueno, le brindamos un fuerte aplauso al padre Alberto que nos ha dejado hoy.